¿Viste ese de microsegundo de pánico cuando no encontrás las llaves y pensás, listo, ya empecé? Todos tenemos esos olvidos. Sí, totalmente. Pero, ¿cuál es la línea que separa eso de algo más? ¿Y qué pasa cuando, de un día para otro, un familiar parece estar en otra sintonía, confundido, como si no conectara con la realidad? Es que tocas el punto central. Esas dos situaciones que describís son los dos extremos de un espectro enorme que vamos a analizar hoy. Ajá. Los materiales que nos compartieron nos meten de lleno en el mundo de los trastornos neurocognitivos, y la misión es justamente esa, aprender a diferenciar una emergencia aguda de un deterioro que avanza de a poco. Exacto, porque se suelen mezclar los tantos. Hoy vamos a poner la lupa sobre dos protagonistas que a menudo se confunden, el delirium y lo que comúnmente llamamos demencia. Dos cuadros que no tienen nada que ver en su origen, pero que a veces se pueden parecer, claro. La idea es entender no solo qué son, sino cómo se sienten, cómo se ven en el día a día y, fundamentalmente, qué los hace tan distintos. Para arrancar me parece que tenemos que aclarar un término que se usa un montón, pero que quizás no todos entienden en su totalidad. Cognición. Yo por lo menos tiendo a pensar automáticamente en la memoria, pero los textos dejan claro que es mucho más que eso. Totalmente. Pensar que la cognición es solo la memoria es como pensar que un auto es solo el motor. No, es todo. Claro. La cognición es todo el conjunto de funciones mentales de alta gama que nos permiten interactuar con el mundo. El DSM-5, que es como el manual de referencia, digamos, las organiza en 6 grandes áreas. Si te parece, las repasamos. Dale, perfecto. Bueno, la primera es la atención compleja. Es la capacidad de mantener el foco, de filtrar distracciones, ¿viste? De poder charlar acá con todo el ruido que hay afuera. Exacto. Después está la función ejecutiva, que es fascinante. Es nuestro CEO interno, el que planifica, organiza, toma decisiones y se adapta a los cambios. El director de orquesta. Esa es la mejor definición. Luego sí viene el aprendizaje y la memoria, que es adquirir, almacenar y recuperar información. Hasta ahí vamos con 3. ¿Cuáles son las otras? La cuarta es el lenguaje, tanto para expresarnos como para entender lo que nos dicen. La quinta son las habilidades perceptivo-motoras. ¿Eso qué sería? ¿Cómo se ve? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? Es lo que nos permite desde copiar un dibujo hasta orientarnos para volver a casa. Y la última, que es clave para la vida social, es la cognición social, la capacidad de leer las intenciones y emociones de los demás. Claro, Cuando alguna de estas áreas empieza a fallar, es cuando aparecen los problemas. claro. Y el ejemplo de la función ejecutiva que daban los textos es clarísimo. Cuando una persona que cocinó toda su vida de repente no puede seguir los pasos de una receta, O no puede organizar el pago de sus facturas. eso. Ahí ya no estamos hablando de un simple olvido. Ahí hay algo más estructural que está fallando. Bueno, entonces si estas funciones empiezan a fallar, entramos en el terreno de los trastornos neurocognitivos. Los documentos que revisamos los agrupan en 4 categorías principales, ¿no? Así es. La clasificación nos ayuda a ordenar el panorama. Por un lado, tenemos el delirium, El agulo. el agudo, el aparatoso, el que siempre responde a una causa médica directa, como una infección. Por otro lado, están los trastornos que implican un deterioro más crónico. Ahí tenemos el trastorno neurocognitivo mayor. Lo que antes era la demencia, digamos. Exactamente, lo que antes se llamaba demencia, que es un declive significativo que ya interfiere con la independencia de la persona. Y en el medio hay una zona gris por lo que veo. Exacto, que es el trastorno neurocognitivo leve. Acá hay un deterioro real, medible, la persona y la familia lo notan, pero Pero todavía se maneja sola. todavía se las arregla sola en su vida diaria, aunque quizás con más esfuerzo o usando estrategias para compensar, ¿viste? Ok. ¿Y el último grupo? Y finalmente están los trastornos amnésicos, donde el problema es casi exclusivamente la memoria. Me parece importante recalcar algo que mencionan las fuentes, la idea de un continuo. No es que un día estás sano y al día siguiente tenés demencia. No, para nada. Hay un camino que puede ir desde el envejecimiento normal, pasar por ese deterioro leve y eventualmente llegar a un cuadro mayor. Y ahí los materiales nos regalan una perla clínica que cambia la perspectiva. A ver, a la hora de diferenciar un deterioro leve de uno mayor, la pregunta clave no es ¿cuánto olvida la persona? La pregunta es
¿Puede seguir manejando su vida de forma independiente? Mira vos, eso es fundamental. O sea que el termómetro real es la funcionalidad. Tal cual. Si ya necesita que alguien le maneje la plata, le controle la medicación o le haga las compras porque sola no puede, aunque en un test de memoria no salga tan mal, Ahí ya estamos en un cuadro mayor. ya es mayor. Precisamente. La autonomía es la verdadera línea divisoria. Entendido. De esos 4 grandes grupos, hay uno que los textos marcan en rojo y con mayúsculas como una urgencia médica, el delirium. Sí, insisten mucho en eso. Insisten mucho en que no es un problema psiquiátrico, sino el síntoma de que algo grave le está pasando al cuerpo. Es que es la distinción más importante que un médico puede hacer. Las características del delirium son bastante claras si uno sabe qué buscar. Primero, el inicio es agudo, de golpe. De un día para el otro. De horas un par de días. El familiar te dice, ayer a la tarde estaba perfecto, charlando, y a la noche de repente no sabía dónde estaba. Y lo otro que mencionan es que no es constante, va y viene. ¿Cómo es eso? Ese es el segundo punto clave. El curso es fluctuante. A lo largo del día, la persona puede tener momentos de mayor lucidez, donde parece que está mejor, y de repente se desconecta de nuevo. Y de repente vuelve a la confusión. Es muy típico el empeoramiento por la noche, un fenómeno que se conoce como sundowning o síndrome del ocaso. Ajá. Y el corazón del delirium, su síntoma cardinal, es una alteración profunda de la atención y la conciencia. La persona está desconectada, no puede seguir el hilo de una conversación. No es que no recuerda. No es que no recuerde, es que no está ahí para registrar la información. Y la causa siempre es física. No es que la persona se brotó. Los apuntes listan las más comunes en gente mayor internada. Una infección urinaria, deshidratación, algún desequilibrio en la sangre o, y esto es muy frecuente, el efecto de un nuevo medicamento. Sobre todo los que tienen efectos anticolinérgicos. Exacto. La teoría más aceptada es que en el delirium hay una caída brusca de un neurotransmisor llamado acetilcolina, que es vital para la atención. Por eso, cualquier fármaco que bloquee la acetilcolina puede ser el gatillo. Che, y me llamó la atención algo que leí sobre el tratamiento. Uno instintivamente pensaría en dar un calmante, como un clonazepam, para bajar la agitación. Sí, es el primer reflejo. Pero las fuentes dicen que, en general, eso es peor. ¿Por qué? Es una excelente pregunta y un error muy común. Las benzodiazepinas, como el clonazepam o el lorazepam, suelen empeorar la confusión en el delirium. Deprimen más el sistema nervioso central. Ah, mira. La única excepción clara es cuando el delirium es por abstinencia a alcohol o a otras benzodiazepinas. Para la agitación severa, si es necesaria, se prefieren dosis bajas de antipsicóticos como el haloperidol. O sea que el manejo principal no es sedar al paciente. Para nada. El manejo es, primero, encontrar y tratar la causa de base. El antibiótico para la infección, suero para la deshidratación. Claro, ir al origen del problema. Y en paralelo, dar soporte. Medidas tan simples como asegurarse de que el paciente tenga sus anteojos y audífonos, poner un reloj y un calendario a la vista. Ujú. Y que un familiar lo acompañe. Exacto. A veces eso es más efectivo que cualquier fármaco. Entendido. El delirium es entonces como una alarma de incendio. Ruidosa, repentina y que te obliga a actuar ya mismo para apagar el fuego. Perfecta analogía. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es una alarma, sino el desgaste lento, casi silencioso, de la estructura de la casa? Ahí es donde entramos en el terreno del trastorno neurocognitivo mayor, o demencia, ¿verdad? Esa analogía es perfecta. Si el delirium es una tormenta, la demencia es el cambio climático. ¡Qué buena imagen! El inicio es insidioso a lo largo de meses o años. El curso es progresivo, sin esas fluctuaciones tan marcadas del día a la noche. Y la atención, que es lo primero que se pierde en el delirium, acá al principio está conservada. Claro. Lo que se va perdiendo, de a poco, es la funcionalidad. Los textos describen una especie de cascada en esa pérdida de funcionalidad, que me pareció muy útil para entender la progresión. Sí, hay una jerarquía bastante predecible. Lo primero que se pierde son las actividades avanzadas. Hobbies, el trabajo. Exacto. Manejar un trabajo complejo, organizar un viaje, los hobbies que requieren planificación. Después caen las actividades instrumentales, que son las que nos permiten vivir solos. Manejar el dinero, tomar la medicación, usar el transporte público, por ejemplo.
Y por último, en las etapas más avanzadas, se pierden las actividades básicas: bañarse, vestirse, comer. Y mientras todo eso pasa, van apareciendo los síntomas cognitivos más clásicos. Las fuentes los agrupan en una ayuda a memoria, las famosas 4A. ¿Nos las podés desglosar? Claro. La primera, y la más conocida, es la amnesia, la falla de memoria, sobre todo para hechos recientes. Se acuerda de su infancia, pero no de lo que almorzó. Tal cual, la persona te cuenta con lujo de detalle su casamiento de hace 50 años, pero no recuerda que desayunó. La segunda es la afasia, que es el problema con el lenguaje. ¿Cómo no encontrar las palabras? Un ejemplo típico es la anomia. No encontrar la palabra justa. En vez de reloj, dicen eso para ver la hora. Me faltan 2. La tercera es la apraxia. Es la incapacidad de hacer un movimiento aprendido, aunque no haya ningún problema motor. A ver, un ejemplo. La persona tiene la fuerza y la coordinación, pero no sabe cómo usar un peine o cómo hacer el gesto de adiós. Y la cuarta es la agnosia, que es la dificultad para reconocer cosas a través de los sentidos. No reconocer una cara, por ejemplo. La más conocida es la agnosia visual. No reconocer un objeto o, en casos más avanzados, la cara de un ser querido, lo que se llama prosopagnosia. Qué increíble eso de la apraxia. Es como si el cuerpo olvidara cómo ejecutar una orden que la mente sí entiende. El software que conecta la idea con la acción está dañado. Exactamente esa es la idea. Y es crucial entender que no todas las demencias son iguales. El Alzheimer es la más común, y su tarjeta de presentación es la amnesia. Pero hay otras. Claro, la demencia vascular, por ejemplo, avanza a los saltos, con empeoramientos bruscos que se relacionan con pequeños infartos en el cerebro. Leí también sobre la de cuerpos de Lewy y la frontotemporal. Suenan muy distintas. Lo son. La demencia por cuerpos de Lewy mezcla síntomas cognitivos con alucinaciones visuales muy nítidas y tempranas, y con síntomas de Parkinson. Ah, una mezcla compleja. Y la demencia frontotemporal es un mundo aparte. Lo primero que se altera no es la memoria, sino la personalidad. La persona se vuelve impulsiva, desinhibida, apática. La memoria, al principio, puede estar intacta. El caso de la frontotemporal debe ser tremendo para la familia. Deben pensar que la persona cambió su forma de ser, que se volvió egoísta o maleducada. Claro, antes de siquiera sospechar que es una enfermedad. Exacto. Es una de las más duras, sí. Y un último punto vital que no podemos olvidar. Las fuentes dicen que cerca de un 10% de los cuadros que parecen demencia pueden ser reversibles. Ah, mira qué importante. Por eso, siempre hay que descartar causas tratables como problemas de tiroides, falta de vitamina B12 o incluso algunas infecciones crónicas. Bueno, para bajar todo esto a tierra, los materiales proponían algunos ejemplos. ¿Te parece si los repasamos y vemos cómo encaja todo lo que hablamos? Dale, me parece perfecto. El primer caso. Un hombre de 82 años internado por una neumonía. Ok. El hijo cuenta que, sobre todo de noche, se agita, no lo reconoce, intenta arrancarse la vía del suero y habla de cosas que no tienen sentido. Durante el día está más dormido, pero si se lo despierta conecta un poco más. Clarísimo. Es el manual del delirium. Inicio agudo en el hospital, un curso que fluctúa con empeoramiento nocturno, la causa es una infección. No hay mucha vuelta que darle. Exacto. Vamos con el segundo. Una mujer de 75 años. La trae la hija, preocupada porque en el último año su mamá se olvida de los turnos médicos, repite la misma pregunta 5 veces en una hora. ¡Upa! Y hace poco se perdió volviendo del supermercado del barrio. La señora, por su parte, dice que son cosas de la edad. La hija tuvo que empezar a manejarle la plata. Acá la película es completamente distinta. El inicio es lento, progresivo. Insidioso. El síntoma principal es el olvido de cosas recientes. Y lo más importante, lo que define todo. Ya hay una clara pérdida de la autonomía en actividades instrumentales. Manejar el dinero, orientarse. Claro. Y un dato no menor. La queja viene de la hija, no de la paciente. Todo apunta a un trastorno neurocognitivo mayor, probablemente tipo Alzheimer. Perfecto el análisis. Y el último. Un hombre de 62 años. La esposa consulta porque dice que en los últimos 2 años parece otra persona. ¿Cómo otra persona? Antes era tranquilo y ahora hace comentarios fuera de lugar en público, perdió la empatía y gasta plata de forma impulsiva.
Sin embargo, si le preguntan qué hicieron el fin de semana, lo recuerda bastante bien. Este es el más sutil, pero el perfil es muy claro. El cambio es en la conducta y la personalidad, no en la memoria. Exacto. Hay desinhibición, falta de juicio. Es el cuadro típico de una demencia frontotemporal. Excelente. Y este último caso me parece que ilustra algo que mencionaste antes, el impacto en la familia. Imagínate la confusión y el dolor de ver que la persona que amas sigue ahí, te reconoce, pero su esencia, su forma de ser, se desvaneció. Es una pérdida muy particular, sí. Bueno, creo que el recorrido fue súper claro. Por un lado, el delirium, esa sirena que suena fuerte, indicando un problema médico urgente. Una emergencia. Por otro, la demencia, ese proceso lento, silencioso, que va erosionando la autonomía y las capacidades de una persona. El gran mensaje que dejan todos los materiales es que más allá de cualquier estudio de alta tecnología, la herramienta diagnóstica más poderosa sigue siendo una buena historia clínica. Sentarse a hablar. Sentarse a hablar con el paciente y sobre todo con la familia, entender cómo y cuándo empezaron los síntomas y cómo impactan en la vida real. Esa es la clave. Y para cerrar, hay un concepto que mencionan los apuntes que me quedó dando vueltas, el de reserva cognitiva. Me pareció una idea muy potente. ¿Qué es exactamente? La reserva cognitiva es la idea de que todo lo que hacemos a lo largo de la vida para mantener el cerebro activo, Estudiar, aprender un idioma. tener una vida social rica, leer, todo eso construye una especie de capital o andamio neuronal. Ajá. Este andamio no evita que aparezca la patología de base, como las placas del Alzheimer, pero hace que el cerebro sea más resiliente, más eficiente y que pueda tolerar más daño antes de que los síntomas se hagan evidentes. Y te deja pensando, ¿no? Más allá de lo que no podemos cambiar, como la genética, ¿hasta qué punto nuestro estilo de vida es una herramienta de prevención activa? Claro, te vuela la cabeza pensar cómo sería una sociedad que, en lugar de enfocarse solo en tratar el deterioro, se dedicara a construir y fortalecer esa reserva cognitiva en todos, desde la escuela primaria. Es que esa es la pregunta del millón. Nos lleva a cuestionar no solo la medicina, sino la educación, el urbanismo, las políticas de jubilación. Nos obliga a pensar en la salud cerebral como un proyecto colectivo, que se construye a lo largo de toda la vida. Y eso, sin duda, es un desafío para seguir explorando.